Ahora, por otro lado, vamos a corroborar un poquito esos datos, porque esto no es dicho solamente por un fabricante, ¿no? También otro fabricante muy representativo en FAC, me pueden ir comentando quiénes utilizan estos rodamientos, me imagino que muchos, ¿no? Quiénes utilizan este rodamiento, qué procedencias tiene, etcétera, me lo pueden ir comentando también para que podamos ir analizando, pero que es también otro de los grandes en la industria de la fabricación de rodamientos, también corrobora que más del 50% de las razones de falla de un rodamiento se debe a mala lubricación, ¿no? Acá, perdón, voy a colocar mi puntero, siempre me olvido, ¿no? Acá, por ejemplo, ya estamos hablando, en este caso, para este fabricante, realmente el tema de, miren, lubricación inadecuada, o sea, el lubricante inadecuado, perdón, 20%. Deficiencia en el lubricante, o sea, falta de lubricante, que nosotros no determinemos la cantidad correcta, que hagamos de que ese rodamiento trabaje sin la cantidad necesaria, 15%, ¿no? Y que por alguna razón permitamos de que ese lubricante, por distintas razones, ya sea que porque no hagamos un seguimiento adecuado o que tampoco hagamos un monitoreo de del desempeño del lubricante, etcétera, por alguna razón permitamos que la grasa que está contenida en un rodamiento se degrade y aún así el rodamiento siga trabajando, ¿no? Entonces, prácticamente estamos llevando en esa situación al rodamiento directamente a su falla, solamente por no poder identificar que la grasa ya se ha degradado. Entonces, temas nada más de lubricante adecuado, calcular la cantidad adecuada y monitorear de alguna forma, porque esto obviamente al decir monitorear es un concepto muy general y suena muy fácil, pero llevado a la práctica, ahí es donde inicia la creatividad de cada uno como dueños de la maquinaria que trabajamos, ¿no? Tenemos que cada uno volver a nuestra situación de operadores de rodamientos, ¿no? Y ver cómo nosotros podemos lograr este monitoreo para poder detectar a tiempo que la grasa se está degradando. Una forma muy adecuada de hacer esto es calcular adecuadamente la frecuencia de relubricación de los rodamientos, ¿no? Ahí está una primera buena práctica, ¿no? Así que calcular bien la frecuencia va a hacer de que la grasa se vaya renovando constantemente, entonces obviamente la grasa usada va a ir saliendo, va a ir purgándose por distintos mecanismos que tienen las distintas configuraciones de los rodamientos, y bueno, ya obviamente ahí subsanamos este tema. Pero también hay otras situaciones, ¿no? Que tal vez algunos se van a identificar, donde prácticamente, y ese es el caso de nuestro cliente esta mañana, que nos dice, nosotros no tenemos posibilidad, porque es una industria ferroviaria, ¿no? Donde los rodamientos están ubicados justamente en los ejes de los vagones. Entonces me dice, prácticamente nosotros no existe la posibilidad de relubricar esos rodamientos, ¿no? Y eso dicho desde el mismo fabricante del rodamiento. Entonces lo que se hace es hacer el mantenimiento de un rodamiento, cargar de grasa, ahí tenemos que aprender a calcular cuánta grasa nosotros debemos incluir al momento de cargar, de hacer la primera carga de grasa, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿no? Nosotros cargamos la grasa y ese rodamiento ya trabaja incluso hasta por 3 años, ¿no? Podría trabajar hasta por 3 años. Y en el intermedio lo que podemos hacer es, obviamente, lavar los rodamientos. Hay que tener cuidado también con el lavado. Hay que lavar los rodamientos, limpiarlos, secarlos, etcétera, y volver a rellenar con grasa. Pero obviamente ese tema de la relubricación no aplica en algunas situaciones. Entonces, obviamente ahí se dan ese tema que hay que ir analizando y que para eso está este webinar, que me lo van a ir comentando, ¿no? Entonces, solamente temas de lubricación, miren, acá, a diferencia de lo que nos indicaba SKF, nos dice que es un 55%. Ahora, si estamos hablando ya de contaminación, ¿no? Con sólidos, 20%. Que un rodamiento falle
por contaminación con sólidos, directamente le atribuimos el 20% de las razones, ¿no? Y contaminación con líquidos, un 5%. Ahora, volvamos brevemente acá. Acá estábamos hablando temas de lubricación, 35 más contaminación, 55, ¿no? Perfecto. Igual sigue siendo gran cantidad de razones que nosotros podemos subsanar solamente lubricando adecuadamente. Ahora, en este caso, si nosotros hablamos del tema de lubricación más contaminación, estamos hablando del 75%, 80%. Miren, 55 más 25, 80% de razones por las que, según este fabricante, un rodamiento podría prevenirse una falla de rodamiento solamente teniendo buenas prácticas en esto. Entonces, lo que vamos a hacer en este webinar, como les decía, no vamos a volver a repetir todo lo que hemos repetido en el anterior, ¿no? Pero sí lo que vamos a hacer es ver los conceptos concretos para poder enfocarnos en esto. Y van a ver que no se necesita inversiones, no hay que rediseñar máquinas, etcétera. No hay que hacer nada, solamente conocer y aplicar. Ahora está el tema de las razones que son más operacionales y más de tipo mecánico. Ya estamos hablando de el restante que sería sumados el 25%. Entonces se dan cuenta que dicho desde los mismos fabricantes, ¿no? Es importante la lubricación de rodamientos, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener más tiempo para dedicarlo a otra cosa, ¿no? En su trabajo. ¿Y quién quiere seguir pasándose su tiempo cambiando rodamientos, reparando, etcétera? Eso en temas de mano de obra. Y realmente para las industrias que lo ameriten, obviamente eso tiene que hacerse de manera... o sea, hacer todo esto obviamente va a llevar a muchos ahorros, ¿no? En temas de rodamiento, en temas de ahorros de consumibles, etcétera, ahorros en rodamientos, ahorros en consumo de lubricantes seguramente, pero los ahorros más cuantitativos están en el tema de ahorros por mejor disponibilidad de la máquina, por confiabilidad de la máquina al trabajar, ¿no? Por disponibilidad de esa máquina para poder seguir operando, ¿no? Así que ahí están los verdaderos ahorros que a los altos mandos les interesa escuchar.